Buenos días para todos. Estoy seguro que en el transcurso de la semana habremos tenido diferentes tipos de situaciones, algunas de alegría y otras de pronto que nos han causado cierta preocupación, pero lo cierto es que hemos sido bendecidos en toda la semana y estamos el día de hoy reunidos para reconocer esa soberanía del Señor en medio de cada situación, para reconocer su mano poderosa y amorosa actuando a través de cada situación, pero además para agradecerle y someternos a Él cada vez más a su voluntad. Así que damos gracias al Señor por eso y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes que han podido estar acá reunidos el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra enseñanza para el día de hoy, hermanos. Y nos corresponde ver los últimos versículos, bueno, últimos es prácticamente todo ese capítulo, del capítulo 16. Hace 8 días ustedes estuvieron meditando del 5 al 15 y hoy estaremos viendo los versículos 16 al 33, el resto de versículos del capítulo 16. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño y ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Señor, Dios eterno, Padre glorioso, majestuoso Rey, damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes de reunirnos a meditar alrededor de tu palabra, Señor. Esa palabra que es verdadera y que tiene una profundidad, Señor, que nosotros en lo limitados que somos, Señor, no podemos profundizar todas las verdades que hay allí. Solamente por tu Espíritu nos concede un discernimiento que va siendo progresivo y una luz que va siendo progresiva para cada vez conocerte más. Pero nos gloriamos en que cada vez que nos acercamos, Señor, tú nos permites conocerte más, y eso es lo que sabemos que sucederá el día de hoy. Que si estamos atentos a tu palabra, que si estamos, Señor,
concentrados, completamente dedicados a escuchar tu mensaje, seremos edificados por medio de esa palabra. Seremos lavados por ella, Señor, y cada vez nuestro carácter será más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro gozo, Señor, y deseamos que se cumpla en nosotros, en cada uno de mis hermanos y en la vida mía también, Señor. Por eso ponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que sean solamente tus palabras viniendo a nosotros y que nuestros corazones estén preparados para recibirlas con gozo, Señor, y para que den fruto, el fruto del Espíritu Santo, manifestando tu gloria a cada hombre en cada lugar, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nosotros conocemos, yo creo que todos ustedes de pronto han conocido ese tipo de relaciones donde, por ejemplo, una mujer o una chica, o incluso también los varones, un hombre, está en una relación con alguien que no le conviene, pero la persona está entusiasmada, ve una cantidad de atributos en la otra persona y está dedicado a esa relación, hace muchas cosas, casi que todo lo hace en búsqueda de poder agradar a la persona con la que tiene esa relación. Pero por ejemplo, sus padres notan y saben que no es una persona adecuada y entonces hablan con ella o con él, le tratan de abrir los ojos hasta que en algún momento, por alguna razón, la persona realmente identifica, puede ver realmente qué hay detrás de esta persona y agradece. Creo que hay un descanso para esta persona cuando realmente puede ver, o más bien sus ojos se abren para poder ver realmente quién es esa otra persona, y puede haber entonces un descanso porque sabe que se evitó haber ido tras un mal seguro, tras un mal seguro. Creo que todos hemos conocido alguna historia de este tipo. Desafortunadamente no todas terminan así. Hay algunos que siguen en su insistencia y en su necedad y van detrás de esto y los problemas y las consecuencias vienen. Estamos en estos versículos, mis hermanos, y no podemos perder de vista lo que he dicho domingo tras domingo. Desde el capítulo 14 han sido versículos de consuelo para sus discípulos. Él está terminando con este capítulo 10 y 16 esas palabras de consuelo. Viene el 17, el cual veremos en un solo domingo, que es la oración de Jesús. Y ya después viene su arresto y todo el tema de la semana que es conocida como esa semana de pasión o de sufrimiento del Señor por parte de las autoridades de la época. Pero aquí está terminando entonces su discurso y es maravilloso, hermanos, que meditemos en esto. Es maravilloso poder ver el amor del Señor a través de todas esas palabras que hemos estado viendo. Quiero que por favor meditemos un momento en esto. Es realmente conmovedor pensar que en la hora en la que Él iba a ser traicionado, en la que iba a ser condenado, en la hora en que iba a ser torturado, asesinado injustamente, Él está concentrado principalmente en darle consuelo a sus discípulos. Darle consuelo a sus discípulos. Cuánto amor en el Señor. En el momento más difícil para Él como ser humano, en el momento más difícil para Él como ese hijo perfecto de Dios y primogénito de Dios, donde sabe que va a recibir la ira de su Padre por pecados que no son de Él. Él está concentrado en consolar a aquellos por los cuales Él va a tener que ir a ese castigo. Cuánto amor en el Señor. Ha venido dando palabras desde el capítulo 14 para transmitir ese amor, para darles a ellos gozo, para darles paz. Todo el tiempo les ha estado hablando de esto. Cuán maravilloso es esto. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Qué haríamos nosotros si sabemos que mañana vamos a ser torturados y vamos a ser asesinados? Con seguridad va a pasar. ¿Qué haríamos nosotros? Creo que estaríamos buscando más nuestra propia tranquilidad, ¿no es cierto? Nuestro propio gozo. Incluso estaríamos luchando con nuestra fe. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y estaríamos concentrados en nosotros. Estaríamos esperando que los demás vinieran a consolarme a mí. Y yo no estaría pensando en consolar a los demás en un momento de esos. Pero el Señor lo hace de esa manera.
¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos una situación difícil? No hablemos de que vamos a ser asesinados o vamos a ser torturados. Simplemente una situación difícil por la que estemos pasando. Una situación de salud, una situación de pronto de un problema económico. ¿Acaso pensamos en la paz y en el gozo, en la fe de mis hermanos, o estoy concentrado en que ellos vengan a decirme cosas para fortalecerme a mí? Incluso si no vienen, estoy pensando en, mire, ahí están, no vienen, no me llaman, y yo estoy pasando por esta situación. Pero el Señor actúa de una forma diferente. Y bueno, es el Señor, es el Señor. Hermanos, si las palabras o el mensaje para hoy terminaran acá, creo que nos quedaríamos meditando en esto. Si nos quedáramos meditando nada más en esto, tendríamos suficiente para pensar acerca de nosotros mismos y suficiente para pensar acerca de la grandeza de Cristo, suficiente para pensar acerca de nuestro cristianismo y suficiente para pensar de la grandeza del Señor. Pero Él sigue dando palabras de ánimo entonces para sus discípulos, y en estos versículos está hablando de un día. Está hablando de un día. En el versículo 23, Él dice, en aquel día no me preguntarás nada. Y en el versículo 26, Él dice, en aquel día pediréis en mi nombre. La pregunta entonces es, ¿qué día? ¿A qué día se está refiriendo el Señor? Él ha iniciado hablando en el versículo 16 de esta manera: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y vemos allí entonces la variable tiempo en lo que Él está diciendo. Está hablando de unos transcursos, de unos tiempos que van a suceder. Pero la realidad es que los discípulos no pueden entender. Ellos vemos más adelante que se siguen preguntando entre ellos de qué nos está hablando, qué nos está diciendo, qué quiere decir con estas palabras. No pueden ver de qué está hablando a Él. Se preguntan entre ellos. Ahí lo vemos en el versículo 17 y 18. Pero no le preguntan al Señor. Es una duda que tienen entre ellos. Y no es la primera vez que alguien tiene dudas y el Señor, sin que le pregunten, sabe acerca de las dudas que la persona está teniendo. Y eso obviamente nos habla de algo que sabemos que es una característica de Él, es una parte de sus atributos, y es la omnisciencia. Él sabe realmente lo que nosotros deseamos preguntarle, las dudas que tenemos, Él las conoce. Ellos no le han preguntado nada y más adelante Él va a responderles a sus dudas. Así que Él está hablando, hermanos, en todos estos versículos. Él ha venido hablando de su muerte, o por lo menos es lo que los discípulos tienen solamente en su mente, la muerte del Señor. Pero Él se ha referido a esa muerte como su partida y como la hora de su glorificación. Ellos no lo pueden ver de otra manera. Los discípulos no podían reconocer la obra de Cristo, no pueden reconocer qué es realmente lo que Él va a hacer, qué es lo que Él está haciendo. Solo podían ver la muerte, quizás solo podían ver derrota, pero por encima de todo eso, su frustración y su tristeza está porque lo que están viendo son planes que ellos ya tenían en su mente que están siendo frustrados. Ellos creían que lo que Él venía a hacer era algo diferente, y ahora cuando Él va a partir, entonces entran en confusión, en tristeza, porque sus planes, lo que ellos tenían pensado, ha sido frustrado, no se va a dar. Hay tristeza en ellos. Así que, hermanos, el hecho de que ellos no puedan ver realmente lo que el Señor está haciendo, y después vengan estas palabras de Él, de un cambio en su forma de proceder, en su forma de sentir, en su forma de ver, nos habla de que el día al que se está refiriendo el Señor es el día en que ellos van a poder ver con claridad todas las cosas. El día en que sus ojos van a ser abiertos. Y ese es el título para nuestro mensaje el día de hoy: cuando nuestros ojos son abiertos. Cuando nuestros ojos son abiertos. Y hay tres cosas que yo veo en estos versículos. Y es que cuando nuestros ojos son abiertos, nuestra tristeza se convierte en gozo. Nuestra tristeza se convierte en gozo. Lo segundo que podemos ver es que nuestra confianza es afirmada. Cuando nuestros ojos son abiertos, nuestra confianza es afirmada. Y por último, en Cristo, cuando nuestros ojos son abiertos, nosotros tenemos paz.
tenemos paz en el Señor. Es interesante, hermanos, que ante las dudas que ellos tienen sobre las palabras que él dijo en el capítulo 16, él hace una explicación en el versículo 20 acerca de estos versículos o de estas palabras, mejor, que están en el versículo 16, y la leemos en el versículo 20, y él dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y estas palabras del Señor las podríamos ver en dos sentidos. En un sentido muy físico, ¿sí?, lo temporal, un transcurso del tiempo, pero también las podemos ver en un sentido espiritual. Y quisiera yo explicarlo desde ese sentido. Él está diciendo inicialmente que lo que va a decir, y ya lo habíamos visto en otras oportunidades en las que él dice: de cierto os digo. Él está diciendo: lo que voy a decir acá es una verdad absoluta. No hay forma de que ustedes puedan dudar de ello. Eso va a suceder, eso es así. Y él dice: vosotros lloraréis y os lamentaréis. Pero inicia diciendo en el versículo 16: todavía un poco. Y esa palabra todavía tiene esa connotación de aún. Aún queda un poco de tiempo en el cual ustedes me van a poder ver realmente como quien yo soy. Aún queda un poco de tiempo en el que sus ojos van a estar como velados y no pueden ver realmente quién soy yo y cuál es la obra que yo vine a hacer. Todavía un poco de tiempo y no me veréis. Por eso, cuando yo cumpla con el objetivo que tengo, cuando yo vaya y diga: todo ha sido consumado, ustedes van a estar tristes porque no pueden ver realmente a qué vine yo, porque sus ojos están velados, y por eso en su corazón va a haber tristeza y va a haber lamento. Es lo que está diciendo allá en el versículo 20. Aún pasará algo de tiempo y seguirán sin verme, sin reconocer quién soy y a qué vine, y al morir entonces lloraréis y os lamentaréis. Él les había dicho: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Cuando Felipe preguntó, ¿recuerdan? Ellos no podían reconocer a Dios en Jesucristo, no podían reconocer realmente quién era Él, y el mundo tampoco. Nosotros hoy en día tenemos que entender algo en este pasaje, y es que es un momento especial. Ellos están en un momento completamente diferente al de nosotros. Están en el momento precisamente en el que el Señor muere y resucita. Nosotros ya conocemos toda la historia completa. Nosotros simplemente creemos, y para nosotros el Espíritu Santo viene en el momento en que creemos. Nuestros ojos son abiertos en ese momento. Pero para ellos esto también fue un proceso. Ellos tanto después. Nosotros, la forma en que para nosotros sucede es que somos del mundo y somos llamados por Él y salimos del mundo. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Es en un momento. Ellos tuvieron un proceso en el que escucharon al Señor, le siguieron. Sus ojos fueron abiertos en el momento en que resucitó, su entendimiento fue abierto, y ellos pudieron reconocer muchas de las palabras que Él había dicho antes, como por ejemplo que levantaría el templo, se destruiría y lo levantaría en 3 días. Ellos entendieron que se refería a su cuerpo, pero cuando vino el Espíritu Santo, la comprensión fue mucho más profunda y estable, era para siempre, porque el Espíritu no saldría de ellos. Así que el mundo, pensémoslo desde la perspectiva nuestra, el día de hoy, y en ese momento los que eran parte del mundo y no habían seguido a Cristo, se alegran con la muerte del Señor. Se alegran con las malas noticias hacia el cristianismo. Hace 15 días hablábamos de que el mundo nos aborrecerá. El mundo se alegra cuando de pronto, si las iglesias empezaran a ser cerradas por X o Y motivo, el que sea, el mundo seguramente sentirá alegría por eso. El mundo se alegra. Y aquí el mundo se alegró porque el Señor había muerto, o porque iba a ir a la cruz, porque sentían que le estaban derrotando. Se gozaban en la muerte de Él. Pero el Señor dice ahí en el versículo 20: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es la explicación de la otra parte del versículo 16. De nuevo un poco y me veréis. Podrán reconocerme. Podrán saber realmente quién soy yo. Podrán ver realmente cómo son las cosas y de qué manera obramos nosotros. Hermanos, eso es una verdad para nosotros. Al ser abiertos los ojos,
nuestro entendimiento podemos conocerle a Él y entender realmente su obra. Eso viene por el oír su palabra. Muchas situaciones de nosotros en el diario vivir son situaciones que nos causan tristeza, pero cuando realmente escuchamos las palabras del Señor y sabemos que es para nuestro bien, que es una situación que conforma nuestro carácter al carácter de Cristo, deberíamos tener este mismo episodio de que esa tristeza se convierte en gozo. Y ese es precisamente el primer punto: la tristeza se vuelve en gozo. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Para estos hombres, como decía ahorita, fue de esa forma, fue diferente. Ellos lo vieron yendo a la cruz, lo vieron resucitado y después el Espíritu Santo vino a ellos. Al verlo morir, obviamente hubo tristeza para ellos. No podían ver cuál era la obra del Señor allí. No podían entender. Solo pensaban en cómo su deseo o cómo orar, de qué manera mirar para salir de ese sufrimiento, que eso no se llevara a cabo porque frustraría sus planes. Pero al verlo resucitado, sus ojos son abiertos, su entendimiento es abierto, su tristeza cambió por gozo. Perdón, su tristeza se convirtió en gozo, y esto es importante, se convirtió en gozo. En Lucas 24:52 o aquí mismo en Juan 20:20, miremoslo acá. Juan 20:20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hay gozo en ellos, hay gozo en el momento en que ellos ven al Señor resucitado. Vamos a ver más adelante que al principio ellos no podían entender, pensaban que el cuerpo se lo habían llevado para otro lado, pero cuando ellos ven ciertos detalles, el Señor les permite creer. Cuando Juan vio los lienzos puestos allí organizados, dice que él vio y creyó, él vio y creyó. Acá en el versículo 21, el Señor menciona una comparación importante y es con el tema de una mujer que está dando a luz. Él dice que una mujer cuando da a luz ya no se acuerda de la angustia por el gozo que de ella que ha nacido un hombre en el mundo. Y esto es importante porque esto nos da un énfasis en la palabra convertir. Y es el siguiente: no es que Él va a cambiar la situación para que ahora tengamos gozo. No es que Él va a permitirnos una situación diferente para que ahora tengamos gozo, sino que la misma situación que nos daba tristeza va a ser la misma situación que los ojos de Dios va a producir gozo. Es la muerte de Cristo produjo tristeza en ellos, pero al entender realmente cuál era el propósito de ese evento, ellos vieron la muerte ahora el mismo episodio. Y aquí en este ejemplo que él da es lo mismo, es el estar dando a luz a este niño les produce angustia, dolor, pero después el ver a ese mismo niño en sus brazos les produce gozo y ya no hay tristeza, ya no hay dolor, eso quedó atrás. No sé si me explico. Así que hermanos, es convertir la tristeza en gozo. Es como a menudo Él actúa en nuestras vidas. Creo que todos hemos experimentado las situaciones en nuestra vida en que tenemos tristeza por una situación, pero cuando vemos la mano poderosa del Señor actuando por medio de esa situación, nos gozamos porque sabemos que el propósito era más alto que simplemente nosotros dejar de sufrir, porque muchas veces esta situación me está causando dolor, no la quiero, hay rechazo. Pero cuando podemos ver lo que el Señor está haciendo en nosotros y en los que están alrededor nuestro por medio de eso, hay gozo. Esa situación se convierte en gozo, hermanos. La tristeza estaría directamente conectada con su futuro gozo.
Así como el dolor de una mujer en el parto está directamente conectado con su gozo de traer un bebé al mundo. Es necesario que para que una mujer sienta el gozo de tener a su hijo en sus brazos, deba pasar por el dolor del dar a luz. Era necesario, hermanos, que para que él pudiera resucitar, debería pasar por la muerte. No podría haber resucitado si no hubiera muerto. Así que era necesario que esto sucediera. Dice Charles Spurgeon, y voy a leer esta cita de él: que él sufriera fue motivo de tristeza, pero que ahora ha sufrido, todo es igual motivo de gozo. Cuando un campeón regresa de las guerras trayendo las cicatrices del conflicto con el que ganó honores, ¿se lamenta alguien de sus campañas? Ya no hay lamento. Lo que hay atrás es lo mismo que en las competencias deportivas. Por ejemplo, los ciclistas. Los ciclistas tienen que sufrir mucho en una de esas subidas. Uno ve a esos pobres hombres y llegan casi exhaustos, se bajan de la bicicleta y a veces quedan sentados en el piso. Pero cuando han conseguido la victoria, ese dolor queda atrás. Incluso, hermanos, en una competencia de estas, nada más el llegar a la meta, si no sea el ganador, ya es un motivo de gozo. Ya es un motivo de gozo. Y es el mismo episodio, no es uno diferente. Algo tremendo de lo que nos dicen estos versículos, hermanos, es que nuestro gozo no será quitado, dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En el mundo, el hombre, aunque pretende ser feliz, llegan situaciones que los afligen y a veces incluso son situaciones en las que no hay esperanza, son desesperanzadoras y hay tristeza, hay confusión, cuando los planes que nosotros tenemos para realizar se ven afectados por el cambio de las circunstancias. Hay frente al cual nosotros sentimos que ya no tenemos nada que hacer, y es frente a la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos acompañado de pronto a algún familiar que ha fallecido, o algunas personas cercanas nuestras que perdieron a un familiar más cercano para ellos que para nosotros? Y creo que percibimos lo insuficientes que somos. Incluso en este tipo de escenarios se escucha mucho la frase: no somos nada, no somos nada. Y es porque frente a la muerte realmente nosotros notamos que no tenemos nada que hacer, nada que hacer, hermanos. Ellos habían perdido el gozo al saber de la partida de su maestro, pero porque sus ojos estaban en lo terrenal, en lo terrenal. Cuando nuestros ojos son abiertos y podemos entender que todo apunta a algo mucho más grande que lo temporal y terrenal, y que apunta a lo eterno y celestial, y que la victoria ya fue dada, la tristeza vuelve en gozo. La tristeza debería convertirse en gozo. En nuestra vida, cuando vienen esas cosas que vemos nosotros como malas y que nos frustran, hermanos, y no reconocemos su obrar por medio de ellas, claro que hay tristeza. Pero cuando nuestros ojos son abiertos y podemos reconocer al Señor, su amor obrando a través de la situación, esa tristeza debe convertirse en gozo. Debemos orar para que en cada situación nosotros podamos ver su mano y sentir su amor, porque cada situación viene desde el amor de Él. Cada situación que Él permite, incluso si vemos a David pecando y permitiéndole el Señor llegar a esa situación de pecado, también fue permitida desde su amor por medio de ese pecado en construir en él un carácter diferente, arrepentimiento. Así que, hermanos, pues, pero el Señor permite cada situación y es para nuestro bien, para nuestro bien. Nuestros ojos, pues nuestros ojos son abiertos por el oír. El día de hoy estamos acá sentados oyendo las palabras del Señor. Cada vez que nos reunimos como hermanos para orar, para leer la Escritura, para meditar en ella, estamos siendo impactados por sus palabras y nuestros ojos son abiertos, porque es un proceso también en el que nosotros vamos cada vez viendo mejor. Recordemos a ese hombre al que se le restaura la vista,
y que dice que ve a los hombres como árboles, pero después ya los ve bien. Es un proceso en el que nuestros ojos van siendo abiertos poco a poco, pero no debemos perder el estar en contacto con la palabra del Señor. No debemos perder el venir a congregarnos para escuchar su palabra. ¿Qué podría haber más grande que nosotros desear que nuestros ojos sean abiertos cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor? ¿Qué deberíamos nosotros estar haciendo que esté por encima de venir a escuchar su palabra y que nuestros ojos sean abiertos? ¿Qué hay que pueda reemplazar eso? No debería haber nada, pero tristemente hay cosas que ocupan ese tiempo y a la que les damos más importancia. Entonces, hermanos, es escuchando su palabra en la que nosotros somos, recibimos ese don del Señor o ese regalo del Señor de que nuestros ojos sean abiertos. Ese conocimiento solamente puede provenir de Él y me debe llevar entonces a que nosotros podamos pedir conforme a su voluntad. Y esto nos habla también de confianza. Si yo no confío en la voluntad del Señor, pues entonces pido más bien conforme a la mía, porque quizás la mía es mejor que la de Él. Eso es confianza, y esa confianza nuestra, esa firmeza, ojos son abiertos. Ese es el segundo punto. Nuestra confianza es afirmada, y quisiera que viéramos los versículos 23 al 31. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, ya no os hablaré por alegorías, sino que os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dejémoslo en el versículo. Hermanos, vivir con incertidumbre es quizás una de las cosas más difíciles. La incertidumbre hace presencia cuando nosotros no sabemos lo que no conocemos, y nos genera cierta angustia, nos genera cierta preocupación. Voy a realizar este tipo de trabajo, voy a realizar este negocio, pero no sé cómo se va a desarrollar, y eso me genera incertidumbre. Es propio de esta vida, en este plano material. Circunstancias cambian, y cuando nosotros no conocemos esas circunstancias o ese cambiar, nos genera incertidumbre, no hay seguridad en lo que pueda pasar. Pero si conociéramos pasar, actuaríamos completamente confiados en lo que va a suceder. Cuando quizás alguien está viendo una película de mucho interés para esa persona y está como la trama está como llevando a que pareciera que el protagonista principal, o por lo menos el personaje que más le gusta, va a desaparecer o va a morir, como que sí me explico, genera cierta preocupación en la persona. Pero cuando ya ha visto la película y la va a ver por segunda vez, ya no la ve de esa manera. Ya la ve con tranquilidad porque ya sabe lo que va a pasar. O cuando hablábamos hace 15 días, cuando se ve un partido que ya vimos con anterioridad y sabemos el resultado. De esta manera también sucedería en nuestra vida. Si supiéramos qué va a pasar adelante, andaríamos confiados. Pero quien abre nuestros ojos, hermanos, es Dios, quien ha determinado todo y no cambia. Lo que Él ha determinado es para siempre. Él ya lo ha determinado y Él no es un Dios que cambia. Y en el proceso, hermanos, entonces nuestra confianza es afirmada. Cada vez que nosotros vamos viendo con mayor claridad, la confianza en el Señor se afirma para nosotros. Por lo tanto, podemos pedir conforme a la voluntad de Él. Dice en el versículo 23, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, Él os lo dará. Esto es un versículo que parece un versículo abierto, que incluso muchas personas lo toman aparte del contexto para decir que nosotros debemos simplemente pedir y ya se nos va a dar todo lo que, como un cheque en blanco, ¿no? Como tome, pida lo que quiera y tranquilo, no se preocupe, como cuando va ese papá que está separado de sus hijos
y lo lleva un fin de semana para compartir con él y le dice: pida lo que quiera, no se preocupe, yo pago, no hay problema. Pareciera que es un cheque en blanco, pero no es así. Para quien son abiertos los ojos, para quien tiene discernimiento de la verdad y entonces puede conocer realmente lo que es bueno para él, pide conforme a la voluntad del Señor. Pide conforme a la voluntad del Señor. Él había dicho: voy al Padre. Les dijo en el versículo 14 del capítulo 14: yo voy a ir al Padre y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y dijo: os conviene que me vaya, porque os enviaré el Espíritu Santo, en el versículo 7 del capítulo. El Señor había dicho que Él rogaría al Padre y que el Espíritu Santo vendría para estar en quienes han creído, y que el Espíritu Santo Él es Él mismo, porque Él les había dicho que ellos podían recibir al Espíritu Santo porque le conocían, porque moraba con ellos, pero después iba a morar en ellos. Se estaba refiriendo a Él mismo. Pero después les dijo: el mundo los va a aborrecer por causa mía, pero ahora ellos pueden pedir que Dios no se aleje de ellos, que no en ellos les aborrezca. Ellos han creído, dice el Señor en el versículo 26. Y ahora entonces ellos pueden pedir, incluso si eso trae el aborrecimiento del mundo. Puedo pedir yo como cristiano que mi carácter sea más conforme a la imagen de Cristo y que la gente pueda ver a Cristo en mí, así me vayan a aborrecer, así me vayan a hacer a un lado. Y eso traiga quizás algún tipo de dolor a la vida nuestra. Pero podemos pedir de esa manera porque confiamos en que la voluntad de Él es mejor que la mía. Ellos ya no van a pedir entonces que como van a ser aborrecidos por culpa del Señor, entonces que mejor se mantenga lejitos. Ellos van a pedir: ven y mora en nosotros, mora en nosotros. Y el Padre lo va a conceder. Él había dicho en los versículos 14 y 15 del capítulo 16: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros como creyentes debemos pedirle al Señor que nos dé cada vez más luz, discernimiento y conocimiento de Él. Y Él dice que Él tomará de lo que es del Padre, que es de Él mismo, y nos lo hará saber. O sea, lo que está tomando no es cosas que nos va a entregar, sino son palabras de conocimiento de ellos dos, o de esa Trinidad mejor, el Padre, el Hijo, y lo hace por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Eso es lo que debemos pedir. Eso es lo que nosotros como creyentes, cuando se nos abren los ojos, debemos estar pidiendo, cada vez conocer mejor al Señor. Ellos han creído, dice en el versículo 26, y es una muestra de que el Padre les ha amado. En Juan 3:16 el Señor dijo que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que nos está diciendo es que una muestra de que una persona es amada por el Padre es que ha creído en su Hijo. Nosotros como creyentes, Señor, podemos pedir con confianza también, porque somos escuchados por Él. Pedimos en el nombre de Cristo, pedimos siendo parte del cuerpo de Cristo, y ahora podemos pedir conforme a su voluntad, para que nosotros cada vez seamos conformados a su carácter. Pediré conforme a la voluntad de Él, hermanos, es que nosotros dejamos nuestra voluntad a un lado, que ya no pedimos nosotros para no sufrir, sino que pedimos para que podamos ser conformados a su imagen. Y estamos seguros que lo vamos a recibir, porque el Señor dice acá en estos versículos que el que pida recibirá. El que pida recibirá. Más de eso, el gozo es cumplido. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso se relata, hermanos, para estos hombres en Hechos 2, cuando fueron sellados por el Espíritu Santo, pero para cada uno de nosotros es en el momento que nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos lo presenta de la siguiente manera. Efesios capítulo 1,
versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el día del que el Señor está hablando. Aquel día, cuando nosotros creemos y recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos ver ahora conforme Él también ve las cosas. Cuando nosotros podemos ahora entonces tener gozo, y es un gozo para siempre, pero también podemos entonces conocer su voluntad y saber qué es la mejor para nosotros. Hermanos, si estamos pasando por una situación difícil, si estamos pasando por una situación de enfermedad, si estamos pasando por una situación económica, y sé que no es fácil, es quizás más fácil decirlo que vivirlo, pero debemos entender, no hay otro lugar en el que podríamos estar mejor. No hay un lugar en el que pudiéramos estar mejor, sino en ese lugar, porque esa es la voluntad del Señor. No sé si me explico con estas palabras. El Espíritu Santo entonces, hermanos, manifestará claramente al Padre, ya no con alegorías, sino claramente se nos habla y se nos manifiesta del Padre. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de Él. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu, a nosotros mismos, acerca de la verdad. El Espíritu Santo en nosotros, cuando el creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo, cuando somos sumergidos en Él, pediremos entonces, hermanos, siendo ya parte del cuerpo de Cristo. Por esto somos oídos por el Padre, porque estamos sumergidos en el nombre de Cristo. Estamos bautizados en el nombre de Cristo. Dice que el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas de Él, manifestará de lo de Cristo y nos lo hará saber. No se trata de pedirle a Jesús para que vaya al Padre. Él está diciendo, ya no tendré que rogarle al Padre para que tenga misericordia por ustedes, porque ahora el Espíritu Santo está en ustedes y el Padre les ha amado. No debo pedir yo y rogar por ustedes, sino que ustedes directamente podrán pedir al Padre y lo harán en nombre mío. La razón por la cual podemos hacerlo es porque ahora hay perdón para el que ha creído y puede venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos hacerlo. Esto es un motivo de gozo también. Jesús estaba tratando de enseñarles que el Padre no ejercía una autoridad áspera, dura y poco dispuesta a contestar la oración. Les está diciendo que en realidad, si habían creído, ellos podían pedir y el Padre oiría y esas oraciones serían contestadas, porque es un Padre que actúa ahora para nosotros con bondad, es generoso para con nosotros. No podemos equivocarnos y pensar que es de forma diferente. No podemos creer que porque llega una situación que no esperábamos, el Padre entonces está actuando con dureza hacia nosotros. Él está actuando bajo su voluntad, que es perfecta. Y es lo mejor que podría habernos sucedido, así no lo entendamos. Para estos hombres, que su maestro, por quien ellos dejaron todo, fuera a la cruz y partiera, era lo mejor que podía suceder. Él se los dijo, os conviene que yo me vaya. No es necesario, hermanos, dice el Señor, que yo le pida a Él que los ame. Ya Él los ha amado. Os ama y es por ese motivo que contestará a la oración que le pidas en mi nombre. Dios quiere oír hoy y contestar nuestras oraciones, pero estas deben brotar de un corazón que ama a Cristo y está en una relación de comunión y compañerismo con Él, en una actitud de obediencia. No solo es pedir estando entonces con Él, sino bajo la voluntad del Señor. Así como estos hombres que ahora podían pedir el ser usados para llevar el evangelio, incluso sabiendo que venían las situaciones que el Señor ya les había anunciado donde iban a ser perseguidos. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos, debemos desear y pedir al Señor que seamos usados para llevar el evangelio. Hay muchas personas, basta nada más con asomarnos a la ventana para mirar cuánta necesidad hay del Señor, cuánta necesidad hay de Dios. Las personas también puedan abrir los ojos y ver realmente cuál es la realidad del mundo, cuál es su propia realidad.
y cuál es la realidad de nuestro Dios, que es la única verdad. Basta solamente que podamos mirar la ventana para darnos cuenta de esto, y entonces debemos pedirle al Señor también que nosotros podamos ser usados como medios para llevar esa verdad a los hombres, que seamos luz, que no seamos temerosos y nos escondamos detrás de una apariencia para no identificarnos con Cristo, sino que podamos llevar ese evangelio a otras personas. Pidámosle al Señor, hermanos, y estoy seguro y recibiremos. Pidámosle sabiduría para poder escuchar sus palabras y entenderlas y llevarlas a otras personas, para que puedan también recibir del amor del Señor. Él no busca del bien de sus hijos. Al contrario, el bien de sus hijos trae gloria al nombre del Señor. El bien de nosotros trae gloria al nombre del Señor. Así que deberíamos siempre pedir conforme a la voluntad de Él, porque cuando esa voluntad se cumple en nosotros, hay gloria para el nombre de Cristo. Y esto a la final ni siquiera se trata de nosotros, sino se trata de la gloria de Él. Se trata de la gloria de Él. Hermanos, una persona que está en Cristo y muestra gozo por estar en Cristo, glorifica el nombre del Señor. Pero una persona que está en Cristo y muestra tristeza, que su vida pareciera que no tiene ningún sentido, no glorifica al Señor. ¿Cómo puede glorificar una vida de un cristiano de esta manera? Cuando no hay gozo, que como que nos saludan y pareciera que, mejor dicho, estamos pasando por lo peor. Deberíamos gozarnos y mostrar gozo. ¿Cómo un cristiano glorificaría al Padre si sus peticiones son simplemente para satisfacer sus propias necesidades y no para la gloria del Señor? Allá nos lo dice en Santiago 4, cuando nuestros ojos son abiertos ya no pedimos en su nombre para satisfacer nuestros deleites. Él dice, así han pedido ustedes y por eso no han recibido, porque piden simplemente para satisfacer sus deleites, para satisfacer su carne. Por eso piden y no reciben. Y dice después de esto, ¿acaso no saben que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Hermanos, cuando pedimos más para mis deleites, para satisfacer mis deleites, estoy haciendo amigo del mundo. Me estoy haciendo amigo del mundo. Pedir para que la gloria de Dios pueda ser manifestada a través mío. Si eso significa que algunas cosas que de pronto el Señor quiera conceder, que tengan que ver con temas de prosperidad o de ese tipo de cosas que tienen que ver con lo material, pues también serán recibidas de parte nuestra, pero siempre deben ser para la gloria del Señor, no para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué es lo que no reciben entonces? Allá en Santiago 4, el cumplimiento de gozarse en lo que reciben. Cuando las personas piden solamente para satisfacer sus deleites, porque nosotros vemos incluso personas que están en el mundo y que no son creyentes y reciben muchas cosas a veces en las cuales se deleitan, reciben bienes materiales en las cuales se deleitan, pero no pueden gozarse realmente en lo que reciben, ese gozo que solamente proviene del Señor, porque lo que reciben no satisface la necesidad vital del hombre, que es la justicia en Cristo, que restaura mi comunión con Dios y me lleva en un proceso de santificación. Esa es nuestra verdadera necesidad, es una necesidad vital. Recordemos que en el Sermón del Monte Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando estamos hablando de hambre y sed, son cosas vitales para el ser humano. Nosotros necesitamos comer y beber para mantenernos vivos. Y cuando él habla de hambre y sed de justicia, es porque es algo vital para nosotros. Es algo vital. De hecho, solamente tenemos vida bajo la justicia de Cristo, traída para nosotros. Así que, hermanos, cuando nosotros simplemente buscamos el gozo en ese tipo de cosas en el que el mundo se quiere gozar, no hay un gozo verdadero, porque no son cosas vitales. Esto sí es vital. Para quien son abiertos sus ojos, puede pedir ahora entendiendo su verdadera necesidad y téngalo por seguro que recibirá lo que está pidiendo. Recibirá lo que está pidiendo.
porque pide para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, ¿pedimos para nuestros deleites o pedimos para nuestra santificación? ¿Pedimos como el Señor lo hizo? Como lo hizo allá cuando iba a ir a la cruz, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Oremos, hermanos, como lo ha hecho el Señor. Oremos de esa manera porque ahora nuestros ojos han sido abiertos y podemos ver realmente qué es lo importante, qué es lo primero, qué es lo vital para nosotros. Estas cosas deberían producirnos a nosotros paz. El que nuestros ojos hayan sido abiertos debe traer paz para nuestra vida. Y Él nos lo manifiesta en los versículos finales de esta unidad, 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esta respuesta del Señor viene por las palabras que ellos les dijeron anteriormente. Claramente nos estás hablando ahora y no por alegorías. Entendemos que sabes todas las cosas, no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Que han avanzado en su fe, pero muchos nos sentimos que hemos avanzado en ese creer, sentimos que ya hemos llegado como al límite, pareciera que ya, pero el Señor dice, el proceso apenas está empezando. Ustedes deben ir avanzando. Fe todavía es muy débil. Cuando llegue el momento en que yo sea tomado preso y lleven allí, ustedes se irán, cada uno a su casa. Ni siquiera van a estar unidos, sino que serán esparcidos, que cada uno irá para su casa. Ellos han entendido, miren lo que se basa estas palabras de ellos. Ellos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Ellos estaban dudando sobre las palabras del Señor hace un momento, pero ellos nunca le dijeron nada al Señor, pero Él sí sabía que ellos tenían las dudas y sabía cuáles eran. Y ahora ellos le están diciendo, conocemos cuánto discernimiento tienes, que sin que te preguntemos tú ya sabes qué es lo que necesitamos saber. Por eso no necesitas que te pregunten, porque ya sabes cuáles son las dudas que tenemos nosotros, no necesitamos preguntarte. O sea, eso les muestra a ellos que sí es quien Él dice, y han creído, dicen, pero su fe es muy débil. Dice allá el Señor, van a dejarme solo. Pero Él dice, estas cosas les he hablado para que incluso en medio de esas situaciones ustedes puedan tener paz. Alguien puede creer seguir a Jesús, pero la paz, hermanos, no se simplemente en que creo que le estoy siguiendo, sino que la paz la hallo cuando estoy en Cristo, porque Él dice, en el mundo tendréis aflicción, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando estamos en Cristo, en Él, en donde nosotros tenemos paz. Jesús, hermanos, abrió el camino a la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad guerra que nosotros teníamos de solucionar, que era la enemistad contra Dios. Y en Cristo esa enemistad ha sido cubierta y ahora no tenemos enemistad ni guerra, sino paz para con Dios. Jesús abrió el camino a la paz para con otros, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared que dividía a los gentiles de los judíos. Solamente ha sido derribada por el Señor y ha traído paz entre los hombres. El Hijo de Dios, hermanos, puede conocer la paz de la vida porque la paz se halla únicamente en Cristo y no en otro lugar. No la buscamos en otro lugar. Pensemos en lugares para terminar a veces nuestra vida, por ejemplo en la vejez, y muchos pensamos, quisiera tener un lugar a las afueras, tranquilo, donde yo pueda descansar y tener paz, pero solamente tenemos paz en Cristo. Solamente tenemos paz. Si alguno lo quiere hacer y lo puede hacer, hágalo, pero tenga seguro que la paz solamente la podemos tener en Cristo. Solamente en Él. En el mundo tendréis aflicción.
El mundo los aborrecerá. Va a haber aflicción, ténganlo por seguro. Nuestro Señor lo expresó claramente. No hay paz en el mundo. Hay conflictos en el mundo. Hay dificultades en el mundo. Hay envidias en el mundo. Él tiene razón. Incluso entre nosotros como cristianos, incluso entre nosotros como parejas, hay conflictos. A veces pareciera que es un campo de batalla, más que otra cosa, más que un hogar, más que una familia. Pero Él dice, yo he vencido al mundo. Si nosotros en el mundo somos aborrecidos por causa de Cristo, en Él es en quien tenemos paz, y además en Él es en quien tenemos la victoria. El mundo nos aborrece por causa de Cristo, pero por la causa de Él también, quienes hemos creído, tenemos paz y tenemos victoria sobre el mundo. No os afanéis. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, la victoria de Él es nuestra victoria. Él venció, hermanos, ese deseo de identificarse con el mundo, con sus deleites, con su gozo, con su paz, que no son verdaderas. Él las venció. Él cumplió la voluntad del Padre porque oraba conforme a la voluntad del Padre y su gozo era cumplir la voluntad del Padre. Comprender esto, hermanos, nos remueve a nosotros de una falsa esperanza. Comprender esto nos remueve de una falsa relación con alguien que no nos iba a traer nada bueno, como hablamos al principio en el ejemplo de la introducción. Nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta que a ese detrás del cual íbamos, que es el mundo, no era lo que nos convenía. Y ahora iniciamos una nueva relación que es con Cristo, que sí es ese esposo que realmente ama a su esposa, que es la iglesia, que la protege, que la cuida, que la sostiene. ¿Qué hacemos entonces nosotros buscando ir tras de aquel que no nos conviene? ¿Qué hacemos buscando ir tras él? Buscando paz en el mundo, buscando tranquilidad y gozo en las cosas del mundo. Por pruebas con frecuencia y esperamos el día en que ya no seamos tentados, pero por ahora estamos acá y se nos asegura que batallaremos mientras estemos en este mundo. Aún así, en Cristo tenemos la seguridad de que tenemos paz. Ustedes han experimentado la paz en Cristo en medio de situaciones difíciles. Yo lo he hecho. He experimentado esa verdadera paz que el Señor da. Y es de gran gozo el poder experimentarla. Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús proclamó la verdad de su victoria. Esta fue una declaración asombrosa para un hombre que estaba por ser arrestado, abandonado, rechazado, torturado, burlado y ejecutado por el mundo. Pero él dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cuando iba a ser llevado a este episodio. Judas, las autoridades religiosas, Pilato, la multitud que gritaba allí, los soldados o incluso la muerte y la tumba no fue vencido. En vez de eso, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y así es para nosotros porque la victoria nuestra está en Él. Cuando Jesús quiso consolar y fortalecer a sus discípulos, habló de su victoria, hermanos. Esto no fue un anímense o inténtenlo de nuevo. Jesús sabía que su victoria sería nuestra y es lo que les está anunciando a los discípulos. Y es lo que nos anuncia a nosotros también como discípulos de Él. Él venció al mundo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esta declaración dicha como fue, hermanos, en la sombra de la cruz, es audaz. Él va a la cruz no con miedo, con melancolía, con tristeza, sino que va como un conquistador. Va como un conquistador. Él venció al mundo cuando nadie más lo había vencido. El mundo me vence, hermanos, se interpone entre Dios y yo. El mundo me vence cuando llena mis deseos, cuando absorbe mis energías, cuando ciega mis ojos a las cosas eternas e invisibles. Ahí el mundo me vence a mí. Pero en Cristo podemos vencer al mundo. En Él tenemos la victoria. Vemos entonces, hermanos, que Jesús está en control.
Vemos que aunque se va, no abandona, vemos que ama y vemos que la victoria es suya. Ciertamente podemos confiar en Él y esto debe darnos gozo y debe llevarnos a pedir entonces conforme a la voluntad de Él o a la nuestra. Cuando usted y yo, hermanos, aprendamos a identificarnos con Él y lleguemos a tener una relación íntima con Él, comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones y confiaremos verdaderamente, y a pesar de las dificultades en nuestras vidas, habrá discernimiento, paz, gozo y confianza. Estemos seguros de eso. En todo esto hay algo clave y es lo más importante, hermano, y lo había mencionado ahorita, y es que el fin no es que yo tenga gozo, el fin no es que yo tenga discernimiento, el fin no es que yo tenga paz. Eso es una parte, pero el verdadero fin es que a través de todas estas cosas el Señor sea glorificado por esa comunión que nosotros tenemos ahora con Él. Cuando un creyente puede discernir realmente lo que necesita y así pide al Padre, cuando un creyente evidencia paz en medio de cada situación, cuando un creyente se goza, glorifica al Señor, glorificamos al Señor. Hermanos, si usted trabaja en una empresa y todo el tiempo evidencia en su rostro lo difícil que es trabajar allí, ¿quién quisiera trabajar en y todo el tiempo está mostrando que es un lastre allá a trabajar? ¿Quién quiere ir a trabajar allá? Si nosotros mostramos nuestra vida como una vida dura, de tristeza, de sufrimiento, ¿quién querría venir a conocer a Cristo? No glorificamos y no mostramos realmente lo que somos cuando lo hacemos de esa manera. Así que el gozo, el discernimiento y la paz nuestra que provienen de unos ojos abiertos por el Señor traen gloria a su nombre. Ese gozo, hermanos, no será quitado y es cumplido cuando pedimos conforme a su voluntad. Por eso nuestra oración es que para aquellos que no han creído en el Señor, Él pueda abrir sus ojos, crean y vengan en arrepentimiento. Si el Señor está llamando, hermanos, por medio de esta palabra, no endurezca su corazón, reconózcalo a Él como su Señor y Salvador y reconózcase usted como un pecador que necesita de esa salvación y venga en arrepentimiento creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Entregue su vida a Él y seguramente eso vendrá a la vida de usted: gozo, paz, discernimiento, y serán verdaderas y eternas. Pongámonos en pie, hermanos, para orar, dándole gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido creer en Él. Y como hemos visto en estos pasajes, el ser creyente es un verdadero privilegio, es un verdadero gozo, es una verdadera paz. Y tenemos victoria porque estamos en Cristo. Así que vamos a orar dando gracias por esto, pero también pidiéndole que cada vez en ese proceso que vamos, nuestros ojos puedan ir viendo mejor en cada situación. Señor, Padre amado, el hombre ha entrado en una oscuridad total, Señor, cuando decidió desobedecer tu palabra y vinieron tinieblas a la vida del hombre. Señor, no había claridad, sus pasos eran dados simplemente por su razonamiento y su entendimiento, que era un entendimiento desde una naturaleza caída. Pero tú, Señor, en tu misericordia decidiste no dejar al hombre sumido en esa oscuridad, sino traer luz a su vida, abrir los ojos de cuál era y que los pasos en los que se iban así se vieran como grandes pasos a muerte, a destrucción. Pero el camino tuyo, Señor, que nos han mostrado ahora es un camino que conduce a vida, a salvación, a comunión contigo, a conocimiento de ti, Señor. Cuando nuestros ojos son abiertos de esa manera, cuando hay luz para nuestra vida, Señor, nosotros podemos tener gozo porque nos gozamos en poder ver realmente las cosas como realmente son, como tú las has determinado. Podemos confiar entonces en que tu voluntad es perfecta y no deberíamos estar deseando algo diferente a la voluntad tuya para nuestras vidas.
Podemos ver, Señor, en una situación difícil, entonces, tu obrar a través de esa situación, y deberíamos, Señor, estar agradecidos, no porque estamos sufriendo, sino porque estamos siendo transformados por medio de ella. Pero también, Señor, estamos seguros que tenemos paz para con Dios, tenemos paz, Señor, para con nuestros hermanos, el pueblo tuyo, para con quienes han sido añadidos y seguirán siendo añadidos según tu voluntad. El mundo nos aborrecerá, Señor, pero eso es por causa tuya, no es por nada nuestro, es por causa de tu nombre. Pero en tu nombre también nosotros tenemos, Señor, victoria y tenemos paz. Una paz, Señor, que es duradera, una paz que es eterna, una paz que no es como la que da el mundo, sino es una paz que era una verdadera necesidad para nosotros y era paz para con Dios. Así que somos, Señor, conscientes de esto gracias a ti, pero sabemos que aún debemos seguir profundizando en esa verdad, y por eso, Señor, rogamos que nuestros corazones estén inclinados siempre a no alejarnos de estar expuestos a tu palabra, de no alejarnos, Señor, de estar congregados como hermanos, compartiendo continuamente para seguir creciendo juntos, y que cada vez, Señor, nosotros glorifiquemos de mejor manera tu nombre al tener un comportamiento, Señor, conforme a tu voluntad y a tu carácter. Damos gracias, Señor, por este tiempo y ponemos el resto del día en tus manos. También, Señor, queremos agradecer por la oportunidad que nos das también al poder ofrendar, Señor, y diezmar para el crecimiento y la expansión de tu reino. Son, Señor, recursos que son nuestros, que los administremos y para también, Señor, traer para la gloria tuya, Señor, siga siendo manifestada al mundo, para que pueda ser, Señor, extendido tu reino. Así que gracias por esa oportunidad, gracias por ese privilegio, Señor, y de esta manera sabemos que también honramos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermano, muchas gracias.